Buen día, nuestro grupo le va a hablar acerca del hombre de los lobos. El grupo está conformado por Arias Ibonet, Campos Elías, Hernández Kevin y mi persona Bedoya Catherine. Les voy a hablar acerca de la vida de Sergei. Bien, para su crianza contaba con 2 muchachas y 2 institutrices. Su madre padecía de trastornos psicosomáticos, específicamente afecciones abdominales. Su padre padecía de depresión, el tío por parte paterno padecía de neurosis obsesiva y fallece. Sergei también tenía parientes con neurosis menos grave, tenía una hermana 2 años mayor que él, que resaltaba por su inteligencia y por sus gustos a la poesía y la ciencia. En 1905 se suicida con veneno, tenía síntomas depresivos a sus 20 años de edad. Su padre fallece en 1907, a los 17 o 18 años contrae gonorrea. Desde ahí empieza a presentar síntomas depresivos. Estuvo internado en las clínicas más famosas de Europa. Trató con el profesor Capelin, que le diagnosticó psicosis maníaco-depresivos. Análisis con Freud. Acudió a él cuando tenía 23 años. Llegó muy grave, sufría de trastornos intestinales permanentes. No se interesaba por nada. En 1913, Freud consideró que había que desarmar esa confortable posición de apatía en la que el sujeto se había refugiado. Análisis de una neurosis infantil. La neurosis infantil reportada por Freud gira en torno a las consecuencias del evento traumático que confrontó al hombre de los lobos de manera muy precoz con la cuestión de la castración. Este evento consistía en la escena llamada primitiva de una relación sexual entre sus padres a quienes sorprendió durante una siesta. Ahora bien, historia clínica del paciente. Sus padres se casaron jóvenes y fueron felices hasta que las enfermedades empezaron a oscurecer su vida. La calidad psíquica de la adolescencia del padre hizo que el niño no se diese cuenta sino hasta mucho tiempo después. Tenía una hermana 2 años mayor llamada Ana. Estaba al cuidado de una niñera con la que el niño se encariñó muchísimo. Primeros resultados del análisis. Estos primeros resultados conducen a una serie de recuerdos que el paciente no logra ordenar cronológicamente. Sergei recuerda 2 escenas primordiales. La primera es cuando sus padres se van de vacaciones con su hermana y a él lo dejan con una de las muchachas. El otro es cuando sus padres se van de vacaciones y lo dejan con la hermana, las muchachas y la institutriz. Entra en un conflicto cuando regresan sus padres del segundo viaje y lo notan cambiado. Sergei era un niño dócil y luego comenzó a presentar alteraciones en el carácter, era agresivo e irritable. Hola, mi nombre es Ivonne Arias y yo les voy a hablar sobre los siguientes puntos. Primero tenemos las alteraciones del carácter de esta persona. Y bueno, nos dice que él presentaba miedos a otros animales y en ocasiones a él le gustaba, le satisfacía molestarlos y le hacía maldades como por ejemplo cortarlos en pedazos. También tenía actos agresivos contra su institutriz o contra su hermana, lo cual lo llevaba a tener regaños y castigos. Tiene recuerdos de cuando sus accesos de cólera terminaban en angustia y su primer recuerdo de cólera surgió cuando no recibió sus 2 regalos en Navidad, ya que también era su cumpleaños. Y relata que sus miedos los utilizaba su hermana, o sea, los aprovechaba para así poder molestarlo. Bien, siguiendo con el sueño del hombre de los lobos, el cual este mismo relata de la siguiente forma, dice: soñé que era de noche y estaba acostado en mi cama. Mi cama tenía los pies hacia la ventana, a través de la cual se veía una hilera de viejos nogales. Sé que cuando tuve ese sueño era una noche de invierno. De pronto se abre sola la ventana y veo con un gran sobresalto que en las ramas del grueso nodal que se alza ante la ventana hay encaramados unos lobos blancos. Eran 6 o 7 lobos totalmente blancos y parecían más bien zorros o perros de ganado, ya que tenían unas colas grandes como los zorros y enderezaban sus orejas como cuando los perros vetean algo.
Preso de horrible miedo, sin duda, de ser comido por los lobos, empecé a gritar y fue entonces cuando desperté. Muy bien, seguido de esto tenemos lo que es entonces el resultado del análisis del sueño, que entonces nos dice, ¿por qué los lobos del sueño era blanco? Eran blancos. Esto le hacía pensar en los rebaños de oveja que estaban en los prados cercanos de la finca que visitaba con su padre. ¿Cómo aparecen los lobos subidos al árbol? Bueno, con esta idea él asocia un cuento que había escuchado contar a su abuelo una vez antes de dormir. Su abuelo se lo contó antes de dormir. ¿Y por qué son 6 o 7 los lobos? Esto es porque los asocia con el cuento del lobo y las 7 cabritas. En el cuento aparece el número 7, pero también aparece el número 6, ya que el lobo devora a 6 cabritas y la séptima no se la puede devorar porque ésta se esconde. Muy bien. Siguiendo con esto, tenemos lo que es a la interpretación del sueño. Él despierta de repente y mira atentamente una escena de intensa movilidad. El árbol con estos lobos. Es decir, permuta sujeto y objeto, actividad y pasividad, ser mirado y mirar, y reposo en lugar de movilidad. Este sueño se produce en la noche de Navidad, en la espera del doble regalo, ya que bueno, como dije anteriormente, Nochebuena, por ser Nochebuena esperaba su regalo y también por ser su cumpleaños. El individuo asoció siempre este sueño con un recuerdo de su infancia, que le inspiraba mucho miedo. Era la imagen de un libro de cuentos donde se veía un lobo. Su hermana mayor le mostraba de manera sorpresiva y reiteradas veces esta imagen. Y es por esta razón que él lloraba y gritaba de miedo. La imagen representa a un lobo en 2 patas, con las orejas levantadas, con las garras extendidas hacia adelante, y pensaba que podría ser el lobo de Caperucita Roja. Bien, entonces tenemos por último, pero no menos importante, la neurosis obsesiva. Bien, la neurosis obsesiva empezamos con la época prehistórica, que es la escena primordial de seducción. De aquí pasa a la alteración del carácter, que es donde ocurre el sueño de angustia, es decir, el sueño de los lobos. Y esto entonces se vuelve una zoofobia, que luego pasará a ser una neurosis obsesiva, que es donde entonces ocurre la iniciación religiosa. Freud describió la neurosis obsesiva como un trastorno psíquico cuyos afectados están constantemente preocupados por pensamientos que no les interesan. El tipo de pensamientos que sufren estos pacientes son de un contenido que les genera rechazo, los cuales pueden hacer que tengan comportamientos que sean indeseados. Hola, mi nombre es Elia Campo y hoy vamos a estar hablando un poco acerca de lo que es el erotismo anal en el caso del hombre de los lobos. Bien, es importante que comprendamos principalmente que el paciente tiene un interés psíquico muy grande o muy importante en función al dinero y que éste lo vincula con el excremento. Y es que ocurre una serie de sucesos previos al primer análisis que van a generar esta unificación de ideas inconscientes. Bien, el primer suceso que ocurre es que durante su infancia él presenta constantemente trastornos intestinales, siendo el más destacado o el que más lo afecta la incontinencia, por lo cual deben realizarle irrigaciones constantemente, que son básicamente limpiezas del intestino grueso,
Pero estas limpiezas, a pesar de que lo ayudan, no le permiten defecar normalmente durante algunos días, hasta que el ciclo como que termina y él puede, o sea, el intestino vuelve a la normalidad y él puede evacuar con tranquilidad. Pese a esto, este ciclo se repite constantemente y tienen que hacerle las irrigaciones nuevamente y atraviesa todo el proceso de nuevo. Bien, digamos que en el estudio del caso se puede mencionar algo importante y es que él teme morir. Él teme, o sea, le expresa que él así no puede vivir. Y esto es asociado a su madre. Resulta que su madre básicamente presenta disentería. La disentería eran hemorragias constantes a través de la zona anal al evacuar. Esto le generaba dolor, incomodidad y ciertos malestares que él escucha cuando ella se los comenta al médico y le está exponiendo el caso. Por lo cual se va creando el temor a morir o al temor a sangrar y básicamente tener estas hemorragias que tiene su madre a raíz de el complejo de castración. Básicamente él va a identificarse más con su madre y va a tener una especie de limitante con su padre, pues él actúa en este caso como el objeto castrador. Es importante mencionar también que Freud justifica este punto a raíz, o a través, mejor dicho, de la teoría de la cloaca, la cual es pertinente a la edad que el paciente tenía en este momento, pues era entre 3 y 4 años, y él básicamente explica por encima la teoría de la cloaca que desde el empirismo los niños no saben cómo nacen los niños. Entonces, su asociación es que básicamente si ellos comen, ingieren algo y lo defecan en forma de materia fecal, probablemente así nazcan los niños. Ocurre que el paciente, tiene esta asociación, pero también él ya tiene la identificación de cuáles son los dos sexos. Entonces, digamos que esto era como una contradicción que se presentaba, pero Freud aclaraba que las emociones y no se pueden, o sea, el estado anímico no se puede controlar de la misma manera que se controla en la conciencia. Pues no se pueden percibir desde la conciencia y el inconsciente de la misma manera. Actúan diferente, o sea, esta era la manera de elaborar del inconsciente. Y es que el paciente básicamente tenía conocimiento acerca de los dos sexos, o sea, tenía el conocimiento de los dos sexos, sabía que su madre poseía una vagina, pero él, por los temores que tenía, creaba una dependencia a la primera teoría, básicamente, que era el hecho de que su madre, o sea, él tenía una vinculación, digamos, con su madre por la zona anal, pues los dos experimentaban esta misma situación y él consideraba que el padre había castrado a la madre y por eso sentía el temor a que se lo hiciera él. Por eso era que la madre sangraba. O sea, él digamos que reflejaba el efecto que tiene el pene, en este caso, con la zona anal. Pues la madre sangraba y él pensaba que esto lo había hecho el padre y que también se lo iba a hacer a él. Ahora, básicamente Freud justifica esto diciendo que no actúa el inconsciente de la misma manera, que por eso el paciente, digamos, decide considerar que, aunque su madre tiene una vagina, la primera vinculación o el temor que él tenía lo arraiga aún más a la teoría de la zona anal. El limitante con su padre, pues él actúa en este caso como el objeto castrador. Es importante mencionar también que Freud justifica este punto a raíz, o a través, mejor dicho, de la teoría de la cloaca, la cual es pertinente a la edad que el paciente tenía en este momento, pues era entre 3 y 4 años, y él básicamente explica por encima la teoría de la cloaca que desde el empirismo los niños no saben cómo nacen los niños. Entonces, su asociación es que básicamente si ellos comen, ingieren algo y lo defecan en forma de materia fecal,
probablemente así nazcan los niños. Ocurre que el paciente tiene esta asociación, pero también él ya tiene la identificación de cuáles son los dos sexos. Entonces, digamos que esto era como una contradicción que se presentaba, pero Freud aclaraba que las emociones y no se pueden, o sea, el estado anímico no se puede controlar de la misma manera que se controla en la conciencia. Pues no se pueden percibir desde la conciencia y el inconsciente de la misma manera. Actúan diferente, o sea, esta era la manera de elaborar del inconsciente. Y es que el paciente básicamente tenía conocimiento acerca de los dos sexos, o sea, tenía el conocimiento de los dos sexos, sabía que su madre poseía una vagina, pero él, por los temores que tenía, creaba una dependencia a la primera teoría, básicamente, que era el hecho de que su madre, o sea, él tenía una vinculación, digamos, con su madre por la zona anal, pues los dos experimentaban esta misma situación y él consideraba que el padre había castrado a la madre y por eso sentía el temor a que se lo hiciera él. Por eso era que la madre sangraba. O sea, él digamos que reflejaba el efecto que tiene el pene, en este caso, con la zona anal. Pues la madre sangraba y él pensaba que esto lo había hecho el padre y que también se lo iba a hacer a él. Ahora, básicamente Freud justifica esto diciendo que no actúa el inconsciente de la misma manera, que por eso el paciente, digamos, decide considerar que, aunque su madre tiene una vagina, la primera vinculación o el temor que él tenía lo arraiga aún más a la teoría de la zona anal. Por otra parte, la alucinación de la navaja representa un relato que le habían contado hace algún tiempo, donde un niño nace con 6 dedos y el dedo sobrante se lo amputan con un hacha. Es así como él asocia este relato al complejo de castración, y es que básicamente concibe que las mujeres no tienen un pene porque se los cortan al nacer. De esta manera, él comprende esta situación y a los 4 años empieza una formación religiosa, la cual termina generando una neurosis obsesiva, y básicamente él comprende al padre o percibe al padre como una figura de temor y de respeto, pero de un respeto temeroso, el cual puede amputarlo o el cual puede cortarle el pene y simplemente dejarlo castrado. Luego tenemos la última interpretación. Básicamente acá se tiene en consideración que el paciente decide volver al seno materno para ser él quien a través de, digamos, una relación de coito pueda proporcionarle al padre el tener un hijo. Básicamente esto ocurre debido a la identificación que él posee con su madre. Esta identificación que él posee con su madre, Freud la descubre, digamos así, a través de una membrana que él comenta que es un velo, y él asocia con el contexto cultural del paciente, donde esta membrana representaba un aspecto maternal. De igual manera, se puede decir que esta es la necesidad del paciente a través de una relación pasiva homosexual dirigida hacia su padre, el ser él quien reciba el coito y pueda procrear en lugar de su madre. Ahora bien, en cuanto al significado que tiene el excremento, se puede decir que tiene dos connotaciones, una positiva, la cual representa un regalo que es transformado y puede ser expulsado en forma de materia fecal, y tiene otra connotación que es negativa, la cual representa básicamente rebeldía. Esta es la que se refleja hacia la institutriz y hacia los padres, quizá por el abandono o por el rechazo. Ocurre que de esta manera el niño, el paciente, asocia los dos conceptos de dinero y de regalo como uno solo, lo unifica. Y esto se va a ir reflejando en cuanto al complejo de la castración,
comprendiendo de esta manera que el niño toma la materia fecal, o si se puede decir la zona anal y la materia fecal, como un pene, y siente el temor de ser castrado de esta manera. O sea, la castración acá no va a ocurrir como que siente el temor a que su pene sea amputado, sino al hecho de que sea arraigado la materia fecal de su zona anal, y él experimenta las hemorragias que ya la mamá había experimentado. Por tanto, este temor es el que va a desarrollar el miedo y la identificación con la madre. También comprendiendo que la madre en tal caso lo va a rechazar a él, y ya lo había hecho y lo va a volver a hacer dentro del complejo. Aunado a lo anterior, es importante mencionar que una de las cosas que Freud toma del sueño, o en esta interpretación del sueño, es básicamente que hay un suceso, y es el cual el niño descubre a sus padres en el coito, y esto es lo que en el sueño se representa como llantos, y esto es por la deposición. De igual manera, la madre es concebida como el árbol que sangra, aunque en el sueño no se representa ningún tipo de sangre o de hemorragia. Esta es la significación que se le da. Problemas de apetito. En este caso, el paciente durante su infancia presenta un cuadro donde no quiere ingerir comida, sino únicamente dulces, golosinas, por lo cual su madre decide intimidarlo comentándole que ella tuvo un tío que falleció por no ingerir comida, por no alimentarse sanamente, lo cual crea un temor nuevamente en el paciente, el temor a morir, y él decide empezar a aumentar la ingesta de comida. Esto va a dar pie a que se genere una neurosis obsesiva nuevamente, y va a representar en el sueño el temor a los lobos, pues es el temor a morir. Lo anteriormente mencionado tiene un impacto en el paciente en cuanto a sentimientos de miedo, sentimientos de culpabilidad, sentimientos de retraimiento hacia el padre y sentimientos de identificación con la madre. Los sucesos de Sergei o el hombre de los lobos. En 1886 nace Sergei, específicamente en Nochebuena, de lo que cuando estuviese más grande se quejaría, ya que él esperaba recibir doble regalo, cosa que no sucedía. Cuando tenía aproximadamente un año o un año y medio, Sergei presenció el coito entre sus padres, lo que pudo haber sido un detonante para varias de sus alteraciones sexuales. Cuando tenía aproximadamente 2 años y medio, ocurrió el suceso con su institutriz, Grushka, y a los 3 años y medio, o cuando era menor aún de 4 años, se entera sobre la enfermedad terminal de su madre. Ahora hablaremos sobre la vida de Sergei luego del análisis de Freud posteriormente. Sergei dice que después del análisis logró casarse con el amor de su vida, que se llamaba Teresa, la cual trabajaba como enfermera en el hospital psiquiátrico donde él residía en Odessa. Luego retomó sus estudios y se graduó de abogado en Viena, pero por problemas de la revolución él tuvo que trabajar en una compañía de seguros. En 1926 vuelve con Freud por motivo de unos síntomas que lo estaban aquejando, pero en este momento Freud lo remitió con Ruth. Ahora hablaremos sobre el análisis que dio Ruth. Ruth recogió en su artículo el análisis de algunos síntomas del hombre de los lobos, dando principal hincapié en que él se quejaba debido a un agujero en su nariz que fue producido por un grano, y el cual él tenía la certeza de que todo el mundo estaba observando ese agujero. El diagnóstico que Ruth dio a estos síntomas fue paranoia hipocondríaca, ya que se fijó especialmente en el sufrimiento que le causaba estas ideas al paciente y las ideas fijas en sí. Por último, hablaremos sobre la continuación de la vida de Sergei. En 1938, unos días después de la entrada de los nazis a Viena, debido a la Segunda Guerra Mundial,
su mujer se suicida. A partir de 1945 y durante el resto de su vida, a partir de ese momento, él quedó a cargo de los estudiantes del movimiento freudiano. Y en 1971 publica sus memorias bajo el título de El hombre de los lobos por el hombre de los lobos. Y finalmente muere en Viena el 7 de mayo de 1979. Muchas gracias.